de Nuevo Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Ponemos el foco una vez más en todas las últimas horas, en toda la actualidad, mirando a las acusaciones de genocidio que está enfrentando Israel en el día de hoy y también a la respuesta por parte de Netanyahu. Un día más nos fijamos en Corea del Norte y las últimas amenazas que está depositando en Corea del Sur. Hablaremos también del conflicto en Ucrania con amenaza de ataque nuclear por parte de Rusia. Enseguida se lo contamos y, por supuesto, miraremos a todo lo que sucede en Latinoamérica con Argentina, con los problemas que sigue habiendo en Ecuador y la respuesta de algunos países. Empezamos mirando a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha acusado a Sudáfrica de representar monstruos y de acusar a Israel de genocidio mientras lucha contra el genocidio, diciendo que su caso en La Haya es evidencia de un mundo al revés. Escuchamos a Netanyahu. מחבלים, ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא נלחמת ברצח עם. ישראל נלחמת נגד מחבלים רצחניים. Dice Netanyahu que una organización terrorista lleva a cabo el peor crimen contra el pueblo judío desde el Holocausto y que ahora viene alguien que les defiende en nombre del Holocausto. Lo que ha dicho en esta declaración, en vídeo que estaban viendo, en la que dice: qué descaro, la hipocresía de Sudáfrica clama desde el cielo. Dice: ¿dónde estaba usted, Sudáfrica, cuando millones de personas fueron asesinadas o desplazadas de sus hogares en Siria y en Yemen? El propio Netanyahu, que decía que va a seguir luchando contra terroristas, mientras que el ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola, ha acusado ante la Corte Internacional de Justicia el hecho de que los palestinos hayan sufrido a manos de Israel desde 1948. Dice que la violencia y la destrucción en Palestina no comenzaron el 7 de octubre, que han experimentado violencia durante los últimos 76 años. En la Franja de Gaza desde 2004, dice Sudáfrica, Israel ejerce control sobre los cruces terrestres y la infraestructura civil. Dice que la entrada y salida de Gaza está estrictamente prohibida, siendo Israel el único punto de entrada. Sin embargo, el enclave también comparte un cruce terrestre con Egipto. Miramos ahora a Irán. Un petrolero implicado en una disputa entre Estados Unidos e Irán fue abordado, como les contábamos, por individuos armados al este de Omán y parecía estar cambiando de rumbo hacia aguas iraníes, según una empresa británica de seguridad marítima y la Autoridad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. La empresa de seguridad Ambri ha declarado que el sistema de seguimiento ICE del petrolero con bandera de las Islas Marshall estaba apagado mientras se dirigía en dirección al puerto iraní de Bandar Eyas, en el momento en el que se hablaban de estas informaciones. El buque que cargó en el puerto iraquí de Basora se dirigía a Aliaga, en el oeste de Turquía, según muestran los datos de seguimiento de LSEG. Y seguimos mirando a Irán, que dice que la captura de un petrolero en el Golfo de Omán de hoy fue legal y dice que está respaldada por una orden judicial. Apunta Irán a que la cotación de este petrolero por parte de la Marina iraní no constituye secuestro. Dice que más bien es una empresa legal sancionada por una orden judicial y que corresponde al robo de este petrolero de Irán. Es lo que ha dicho la misión de Irán entre las Naciones Unidas a la agencia de Associated Press. En un comunicado dice además que apegarse a los procedimientos legales establecidos es el enfoque más prudente para la resolución de este asunto. El San Nicolás, anteriormente se llamaba Suez Rajan, y estaba asociado con la compañía naviera griega Empire Navigation. Miramos ahora a Estados Unidos. La Casa Blanca advierte que el gobierno chino está intentando influir en el resultado de las elecciones presidenciales del sábado en Taiwán. Apunta a que hace esto mediante operaciones de desinformación. Dice: no es ningún secreto que Beijing tiene opiniones sobre el resultado de las elecciones y está intentando moldear y ecuacionar de varias maneras diferentes. Es lo que dice un alto funcionario de la administración de Biden. Miramos ahora a Corea del Norte, que está utilizando Ucrania como sitio de pruebas con los misiles con capacidad nuclear que suministró a Rusia. Es lo que advierte Corea del Sur en un momento en el que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de diciembre. Hwang Jung-kook, enviado de Seúl ante las Naciones Unidas, ha dicho en una reunión del Consejo de Seguridad de este miércoles que Pyongyang estaba utilizando Ucrania como sitio de pruebas de sus misiles con capacidad nuclear. Apunta además a que tiene implicaciones significativas para la no proliferación nuclear global y añade que el uso de estos misiles por parte de Rusia era una amenaza existencial para Corea del Sur. Miramos ahora a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha destacado este jueves que la posible incautación de los activos de Rusia sería ilegal. En declaraciones a RIA Novosti, Peskov ha acusado a Estados Unidos de presionar a sus aliados europeos para que lleven a cabo esta acción. Dice Peskov que sabe que los principales activos de Moscú en el extranjero están en Europa. Este apoyo de Washington a estas medidas, dice Peskov, que es una declaración provocativa. Dice que si los países siguen adelante con estas decisiones, socavaría en la autoridad del sistema financiero internacional y que afectaría a la confianza de los inversores internacionales. Seguimos mirando a Rusia, donde 2 misiles rusos han golpeado la noche del miércoles un hotel de Yarkov con 11 personas que han resultado heridas, según
Apunta, en este caso, Igor Tellerov, el alcalde local de esta ciudad. Apunta además a que uno de los heridos se encuentra en estado muy grave y que también ha habido ataques a otros inmuebles, 2 de ellos residenciales, como también vehículos que han resultado dañados en este ataque. Seguimos mirando a Rusia, que ha avanzado en múltiples puntos, en múltiples frentes a lo largo de la línea en Ucrania. Es lo que ha dicho el Instituto para el Estudio de la Guerra. Este grupo de expertos estadounidenses ha confirmado los avances en el suroeste de Bakhmut y la ciudad de Donetsk, así como en la orilla este del río Dnieper. Según apunta, fuentes ucranianas y rusas afirmaron que los enfrentamientos posicionales continuaron en la orilla oriental, incluso en Krinky. Miramos ahora a Putin. El presidente ruso ha asegurado este jueves que, pese a las sanciones, la economía rusa es la primera de Europa y la quinta del mundo. Es lo que ha dicho durante su visita a la ciudad de Yávaros, en el marco de una gira por el Extremo Oriente, en este caso, por parte de Putin. Dice el propio presidente que parece que nos estrangulan y presionan por todos lados, pero que en términos de volumen de la economía en su conjunto somos los primeros en Europa. Sigue añadiendo Putin que superan a Alemania y que ocupan el quinto lugar en el mundo: China, Estados Unidos, India, Japón. Luego Rusia. Dice Putin, en Europa el número 1. En su reunión con empresarios locales, transmitida en diferido por la televisión estatal, ha subrayado que por paridad de poder adquisitivo Rusia ha superado a toda Europa, pero admite que aún tiene que intentar hacerlo per cápita. Miramos ahora a Zelensky, que dice que el alto el fuego permitiría a Rusia invadir nuevamente. Es lo que ha advertido, diciendo que un alto el fuego en la guerra en Ucrania permitiría a Rusia rearmarse e invadir nuevamente dentro de 2 o 3 años. Може переїхати нас. І ми би так не ризикували. І слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії. Dice Zelensky de la Federación Rusa 2 o 3 años y luego simplemente nos atropellarán. Apunta además a que no correrían ese riesgo y que no habrá pausas a favor de Rusia. Y seguimos mirando a Ucrania, donde un importante aliado del presidente Vladimir Putin ha advertido este jueves de que cualquier ataque ucraniano a puntos de lanzamiento de misiles dentro de Rusia con armas suministradas por Estados Unidos y sus aliados correría el peligro de una respuesta nuclear de Moscú. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que algunos comandantes militares ucranianos estaban considerando atacar lanzaderas de misiles dentro de Rusia con armas de largo alcance suministrados por Occidente. Seguimos mirando a Ucrania, donde hoy se ha declarado una alerta de ataque aéreo precisamente en toda Ucrania. Es lo que demuestran los datos de recurso oficial de alerta a la población. A eso de las 2:30 hora de Moscú se declaró la alarma en Kiev y a las 2:32 todas las regiones del país estaban en la zona roja. Hablamos ahora de Estados Unidos, y es que se ha informado que van a exigir a Volodymyr Zelensky en Davos la próxima semana un plan claro para los combates de este año. Bloomberg dice que los funcionarios de la administración de Biden van a solicitar aclaraciones para adaptar las entregas de ayuda planificadas a las necesidades de Ucrania. Añade que a Washington le preocupa que las tensiones entre Zelensky y el general Valery Zaluzhny, comandante jefe del ejército ucraniano, estén ralentizando los esfuerzos para cristalizar una nueva estrategia en la guerra. Miramos de nuevo a Rusia, y es que Moscú dice que va a buscar represalias por la confiscación por parte de Letonia de un edificio de su propiedad en Riga. El Parlamento de Letonia, el Saeima, ha votado este jueves por la mañana a favor de apoderarse de la Casa de Moscú, que ha sido financiada por la oficina del alcalde de Moscú desde su apertura en 2004 como centro cultural y de actividades para los ciudadanos rusos que viven en Letonia. En su decisión, Saeima dijo que la Agencia de Inteligencia y Seguridad de Letonia concluyó que el Kremlin utiliza la Casa de Moscú para difundir propaganda y, por lo tanto, amenazaba la seguridad nacional de Letonia. Dice que es un instrumento de política exterior de Rusia a través del cual difunde deliberadamente propaganda e interpretaciones de la historia pro-Kremlin para justificar sus acciones agresivas. Es lo que apuntan en un comunicado, y Rusia amenazando ya con represalias. Miramos a Suecia. Desde que comenzó el conflicto de Ucrania, el temor a la guerra resuena con fuerza en países como Finlandia y Suecia, naciones que pasaron de ser neutrales a aspirar a entrar en la OTAN. Suecia se encuentra en especial alerta estos días después de advertencias de 2 altos cargos de defensa a los suecos para que se preparen para la guerra, lo que ha provocado preocupación y acusaciones de alarmismo. El ministro de Defensa Civil declaró en una conferencia de defensa que podría haber una guerra en Suecia. Su mensaje fue respaldado por el comandante en jefe del ejército, el general Michael Biden, quien dijo que todos los suecos deberían prepararse mentalmente para esa opción. Sin embargo, los políticos de la oposición se han opuesto al tono de estas advertencias. La ex primera ministra Magdalena Andersson declaró a la televisión sueca que aunque la situación de seguridad era grave, no es como si la guerra estuviera a las puertas.
Miramos ahora a Argentina. El gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional han llegado este miércoles a un acuerdo para que el fondo desembolse 4.650 millones de dólares en el marco del programa vigente entre ambos. Ambas partes han confirmado que se ha llegado a un acuerdo a nivel de staff que deberá ser aprobado por el director ejecutivo y que tras las nuevas metas presentadas a finales de enero permitirá el desembolso de casi 4.700 millones de dólares. El comunicado, que usa un tono más duro de lo habitual, resalta que el programa se desvió gravemente y que no se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario, y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor, precisamente en alusión a la administración del peronista Alberto Fernández. Hablamos también de Ecuador, donde su ejército ha anunciado la detención de 329 criminales y la muerte de otros 5 después de la violencia del martes, en la que murieron 14 personas. Entre los fallecidos hay 2 policías y uno más está herido en estado crítico, según detallan las Fuerzas Armadas. También han sido librados 4 policías secuestrados, mientras que 125 guardias penitenciarios siguen retenidos. Mientras tanto, a los detenidos pertenecen a 3 grupos delictivos: los tiguerones, los lobos y choneros. Miramos ahora a Colombia. Su ejército ha desplegado este miércoles unos 180 militares en la frontera con Ecuador como medida de seguridad ante los recientes episodios de violencia desencadenados por grupos criminales en territorio ecuatoriano en los últimos días y que ha llevado a Quito a declarar un conflicto armado interno. En un comunicado dicen que cerca de 180 soldados de la Brigada 23 van a estar desplegados sobre pasos formales y no formales que comunican a Colombia con el país de Ecuador, apoyando labores de seguridad y atentos para reaccionar ante cualquier situación. Miramos también a Perú. Su presidenta Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia por 60 días en varias zonas del norte, fronterizas con Ecuador y Colombia, para reforzar la seguridad y el orden. Dicen que la declaratoria de emergencia se da por el plazo de 60 días y que facilita a la policía y Fuerzas Armadas controlar el orden interno dentro de los alcances del artículo número 137, inciso 1. Dice, en este caso, que es lo que establecen las normas vigentes, las reglas de empleo y el uso de la fuerza. Seguimos con más noticias y miramos ahora a los BRICS. Un alto funcionario del gobierno indio ha dicho que rechazan el intento de Pakistán de unirse a los BRICS. Ha explicado que deben permitir que diversos países formen parte del grupo. Sin embargo, apunta que van a resistirse a la candidatura de Pakistán a los BRICS, ya que no se debe perder su carácter de agrupación de economías de mercados emergentes. Dice, si tomamos a todos, entonces este carácter se va a perder. El funcionario también cuestiona la contribución de Pakistán a los BRICS. Dice que el país no va a poner nada sobre la mesa. Explica que Pakistán no trae más que problemas a los BRICS. Dice, no contribuiría en nada y las cuestiones políticas van a aparecer sigilosamente, aunque no se permite discutir cuestiones bilaterales en los foros de los BRICS. Miramos ahora a la Reserva Federal. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, asegura que aún es pronto para pedir recortes de tipos, ya que el Banco Central todavía tiene un largo camino por recorrer para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. También afirma que los niveles de liquidez del sector bancario no indican necesidad a corto plazo de que la Fed detenga la contracción de su balance. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad. No se vayan, porque seguimos, como siempre, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.